Hay un momento, justo antes de que el mundo despierte, en el que el silencio lo dice todo. Es ese instante en que la oscuridad comienza a ceder ante la primera luz del amanecer, cuando el aire todavía conserva la frescura de la noche y la mente aún no ha sido invadida por el ruido del día. En ese preciso momento, el guerrero estoico ya está despierto. Ya está pensando. Ya está preparándose. Vivimos en una época de distracciones sin precedentes. Vivimos rodeados de notificaciones, de urgencias fabricadas, de voces que nos dicen lo que debemos querer, lo que debemos sentir, lo que debemos temer. El mundo moderno nos bombardea con estímulos desde el momento en que abrimos los ojos hasta el instante en que los cerramos, y en ese caos constante, la mayoría de las personas va a la deriva, reaccionando a todo, eligiendo nada, viviendo sin dirección real. Pero hace más de 2000 años, un grupo de filósofos en la antigua Grecia y Roma descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la vida humana. Descubrieron que la fortaleza no viene de las circunstancias externas, sino del orden interno. Descubrieron que la felicidad no es algo que se persigue, sino algo que se construye, hábito por hábito, decisión por decisión, hora por hora. Descubrieron que el ser humano puede convertirse en su propia fortaleza, inatacable ante las tormentas del destino, siempre que entrene su mente con la misma disciplina con que un guerrero entrena su cuerpo. Eso es el estoicismo. No es una filosofía de resignación, como muchos creen equivocadamente. No es una invitación a suprimir las emociones ni a volverse insensible al mundo. Es, por el contrario, una forma de vida que exige un compromiso total con la razón, con la virtud, con la acción consciente. Es una filosofía de guerreros, de líderes, de personas que se niegan a ser esclavas de sus impulsos y que eligen, cada día, ser la mejor versión de sí mismas. Marco Aurelio fue emperador del imperio romano más poderoso del mundo conocido, y aún así encontraba tiempo cada mañana para escribir en su diario personal, reflexionando sobre sus propias debilidades y recordándose a sí mismo los principios por los que quería vivir. Epicteto nació esclavo, fue maltratado, vivió en pobreza extrema, y sin embargo desarrolló una filosofía de libertad interior tan poderosa que sus palabras siguen resonando hoy, 20 siglos después. Séneca fue consejero de emperadores, acumuló una enorme riqueza y, al mismo tiempo, escribió algunas de las meditaciones más profundas sobre la brevedad de la vida y la importancia de usar bien el tiempo. ¿Qué tenían en común estos hombres? Una rutina. Una estructura diaria construida sobre principios sólidos que les permitía enfrentar cualquier circunstancia sin perder el rumbo. Un conjunto de hábitos mentales y físicos que convertían sus días, por ordinarios que fueran, en actos de filosofía vivida. En este video vas a descubrir exactamente cómo era esa rutina. Vamos a recorrer un día completo junto al guerrero estoico, desde el momento en que abre los ojos al amanecer hasta el instante en que los cierra por la noche. Vamos a explorar cada uno de los hábitos, cada uno de los principios y cada una de las prácticas que convertían a hombres y mujeres ordinarios en personas extraordinarias. Y al final, vas a tener en tus manos una hoja de ruta concreta para comenzar a construir tu propia vida estoica, una rutina que puedes adaptar a tu vida moderna y que tiene el poder de transformarla desde adentro hacia afuera. Así que respira profundo. Pon a un lado el teléfono. Silencia las notificaciones por los próximos minutos. Porque lo que vas a escuchar no es solo historia ni solo filosofía. Es una invitación a despertar. Capítulo 1. El despertar consciente, los primeros minutos del día. El día del guerrero estoico no comienza cuando el cuerpo se levanta de la cama. Comienza en el instante mismo en que la conciencia regresa del sueño, en ese espacio frágil y precioso entre el descanso y la vigilia. Es allí, en esos primeros segundos, donde se libra la primera batalla del día. Marco Aurelio lo sabía bien. En sus meditaciones, el emperador más poderoso del mundo escribía para sí mismo palabras que podrían sorprendernos por su honestidad. Al alba, cuando te levantes de mala gana, que este pensamiento esté presente, me levanto a hacer el trabajo de un ser humano. No había romanticismo ni exaltación artificial en esas palabras. Había algo mucho más poderoso, había intención.
El guerrero estoico comienza cada mañana con un acto de deliberación consciente. No se levanta porque el teléfono suena ni porque el hábito lo arrastra mecánicamente. Se levanta porque elige levantarse. Porque recuerda que este día, como todos los días, es un regalo finito que merece ser tratado con seriedad y gratitud. El primer hábito estoico de la mañana es la resistencia al impulso de la comodidad. El lecho cálido, la suavidad de las almohadas, la tentación de 5 minutos más de sueño son, para el estoico, la primera prueba del día. Y no porque el descanso sea malo, que el estoicismo valora profundamente el sueño reparador, sino porque la facilidad con que uno cede a los pequeños impulsos revela la fortaleza o la debilidad de la voluntad. Si no puedes gobernar el momento en que te levantas, ¿cómo vas a gobernar los momentos difíciles que el día inevitablemente traerá? Epicteto enseñaba que la vida es, en esencia, un entrenamiento continuo. Cada pequeña decisión es un ejercicio. Levantarse cuando uno ha decidido levantarse no es un logro monumental, pero es un eslabón en la cadena de autodisciplina que, con el tiempo, construye un carácter inquebrantable. Pero el despertar estoico no es solo físico. Es, sobre todo, mental. Antes de mirar el teléfono, antes de encender las noticias, antes de consultar el correo electrónico, el guerrero estoico dedica los primeros momentos del día a orientar su mente, a recordarse quién es y cómo quiere vivir, a prepararse mentalmente para lo que el día podría traer. Séneca escribía en sus cartas a Lucilio sobre la importancia de comenzar cada día con pensamiento propio, con reflexión genuina, antes de dejar que las opiniones y demandas del mundo externo inunden la mente. Retira en ti mismo todo lo que puedas, decía el filósofo. Y ese retiro comienza precisamente en esos primeros minutos de la mañana, cuando la mente está más silenciosa y más receptiva que en ningún otro momento del día. El guerrero estoico también practica en este momento lo que los filósofos llamaban la premeditatio malorum, que en latín significa la premeditación de los males. Esta es, quizás, una de las prácticas estoicas más malentendidas y más poderosas al mismo tiempo. No se trata de ser pesimista ni de comenzar el día con pensamientos negativos. Se trata de hacer una reflexión breve y honesta sobre los posibles desafíos del día. ¿Qué podría salir mal hoy? ¿Qué obstáculos podré encontrar? ¿Qué personas difíciles podría cruzarme en mi camino? El propósito de este ejercicio no es generar ansiedad, sino eliminarla. Cuando la mente ha considerado de antemano los posibles contratiempos, estos pierden su poder de sorpresa y de desestabilización. El guerrero que ya ha imaginado la batalla no entra en pánico cuando los primeros golpes llegan. Y lo que es aún más importante, este ejercicio nos recuerda que ningún obstáculo es el fin del mundo, que hemos superado dificultades antes y que tenemos los recursos internos para superar las que vengan. Los primeros minutos del día estoico son, en síntesis, un acto de soberanía. Una declaración silenciosa de que este día no sucederá sin más, sino que será vivido con intención, con conciencia y con propósito. Capítulo 2. El cuerpo como templo, la disciplina física del estoico. Inmediatamente después del despertar, el guerrero estoico dirige su atención al cuerpo. Y aquí el estoicismo sorprende a muchos con su pragmatismo radical. Los grandes filósofos estoicos no despreciaban el cuerpo ni lo consideraban un obstáculo para la vida filosófica. Al contrario, reconocían que una mente fuerte necesita un cuerpo fuerte y que la disciplina física es, en muchos sentidos, la madre de todas las demás disciplinas. Marco Aurelio, a pesar de sus frecuentes padecimientos de salud, se levantaba temprano y mantenía una rutina de ejercicio regular. Séneca, ya anciano, seguía practicando ejercicios físicos que él mismo describía en sus cartas, carreras cortas, saltos, levantamiento de pesas rudimentarias. Epicteto, cuyo cuerpo fue dañado durante su esclavitud, enseñaba la importancia de cuidar lo que uno tiene disponible, incluso cuando las limitaciones son evidentes. El principio estoico detrás de la disciplina física no es la vanidad ni el rendimiento atlético. Es algo mucho más profundo, es la comprensión de que el cuerpo es el vehículo de la vida filosófica y que descuidarlo es una forma de descuido espiritual. Cuando el cuerpo está débil,
Cuando está contaminado por el exceso de comida, por el sedentarismo, por el sueño insuficiente o por el abuso de cualquier tipo de sustancia, la mente también se debilita. La claridad disminuye. La voluntad se erosiona. Y la capacidad de vivir según los principios que uno valora se reduce dramáticamente. El ejercicio matutino del guerrero estoico cumple varias funciones simultáneas. En primer lugar, representa la primera victoria del día sobre el cuerpo perezoso. Quien vence la resistencia del cuerpo temprano en la mañana establece un precedente mental que se extiende a lo largo de todo el día. Yo soy capaz de hacer lo difícil. Yo no soy esclavo de mis impulsos. Puedo elegir el esfuerzo sobre la comodidad. En segundo lugar, el ejercicio físico es, para el estoico, una práctica de mindfulness en acción. Durante los minutos de ejercicio, la mente está presente en el cuerpo. La atención está en la respiración, en el movimiento, en el esfuerzo. No hay espacio para las preocupaciones del futuro ni para los remordimientos del pasado. Solo existe este momento, este músculo, este aliento. Esta forma de presencia plena es esencial para la salud mental y para la práctica estoica. En tercer lugar, el ejercicio físico temprano activa el sistema nervioso y prepara al cuerpo y a la mente para los desafíos del día. Después de un periodo de movimiento vigoroso, el guerrero estoico se siente más alerta, más equilibrado y más capaz de responder a las circunstancias del día con calma y con claridad. Pero la disciplina física del estoico no se limita al ejercicio. También incluye la moderación en la alimentación. Los estoicos valoraban enormemente la templanza, que es la capacidad de no excederse en ningún placer físico. El desayuno del guerrero estoico es simple, nutritivo y suficiente. No es un festín ni es una privación ascética. Es la expresión práctica del principio de que el cuerpo necesita combustible, no entretenimiento. Séneca escribía sobre la importancia de practicar ocasionalmente periodos de frugalidad deliberada, días en que uno come lo más simple posible, viste ropa sencilla y evita todos los lujos. No como castigo, sino como entrenamiento. Para recordarse a sí mismo que puede vivir sin las comodidades a las que se ha acostumbrado. Para cultivar la resiliencia ante la posible pérdida. Para descubrir que la felicidad no depende de las circunstancias externas. El agua fría también merece una mención especial en la rutina estoica. Muchos filósofos de la antigüedad practicaban el baño con agua fría como una forma de disciplina y de fortalecimiento de la voluntad. Lo que hoy conocemos como terapia de agua fría o exposición al frío tiene raíces profundas en la filosofía estoica. El contacto con el agua fría entrena al cuerpo y a la mente a tolerar la incomodidad con ecuanimidad, a no huir de lo desagradable, a permanecer centrado incluso cuando el estímulo externo es adverso. El guerrero estoico no busca el sufrimiento innecesario, pero tampoco evita el malestar necesario. Entiende que la comodidad constante embota los sentidos y debilita la voluntad, y que una dosis regular de incomodidad voluntaria es el precio que se paga por mantener afilado el filo de la mente. Capítulo 3. La mente que piensa, el estudio y la meditación matutina. Después de atender al cuerpo, el guerrero estoico dirige su atención completa hacia la mente. Este es, quizás, el momento más sagrado de toda la rutina diaria. Es el tiempo reservado para el estudio, la reflexión y la escritura filosófica, prácticas que los grandes estoicos consideraban tan indispensables como el alimento y el descanso. La lectura filosófica era una práctica central en la vida de todos los grandes estoicos. Marco Aurelio leía con voracidad textos filosóficos, cartas de mentores y obras de pensadores anteriores. Séneca dedicaba cada mañana a la lectura meditativa, una forma de leer que no busca cantidad sino profundidad. No se trataba de devorar información, sino de detenerse en cada idea, de dialogar internamente con el texto, de preguntarse cómo cada pensamiento se aplica a la propia vida. Elige cada día un pasaje que puedas digerir completamente, escribía Séneca. Luego llévalo contigo durante el resto del día. Esta instrucción revela algo fundamental sobre la filosofía estoica, no es una colección de ideas para admirar desde la distancia, sino un conjunto de herramientas para usar en tiempo real.
en el momento preciso en que la vida presenta sus desafíos. El guerrero estoico moderno puede aplicar este principio de maneras concretas. Puede comenzar el día con la lectura de una página de las Meditaciones de Marco Aurelio, o de una carta de Séneca, o de un fragmento del manual de Epicteto. No necesita leer mucho. Necesita leer bien. Necesita leer con la pregunta siempre presente: ¿cómo puedo aplicar esto hoy, en mi vida concreta, en mis circunstancias específicas? Junto a la lectura, el estoicismo tiene una práctica que lo distingue de casi todas las demás filosofías: la escritura personal. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para publicarlas. Las escribía para sí mismo, como un ejercicio de autoexamen, de clarificación de valores, de refuerzo de principios. Esas notas personales que conocemos como meditaciones son, en realidad, el diario filosófico de un hombre que se tomaba muy en serio la tarea de vivir bien. La práctica de escribir un diario estoico es una de las herramientas más poderosas que un ser humano puede adoptar. Y su poder no radica en la elegancia de la escritura ni en la profundidad de los pensamientos. Radica en el acto mismo de poner en palabras lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno valora. Porque al escribir, la mente se ve obligada a ser honesta. Al escribir, no podemos engañarnos tan fácilmente como cuando simplemente pensamos. La página en blanco es un espejo que refleja con precisión brutal la realidad de nuestra vida interior. El guerrero estoico escribe cada mañana sobre 3 cosas principales. Primero, escribe sobre sus intenciones para el día: ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? ¿Qué valores quiero expresar con mis acciones? ¿En qué áreas quiero mejorar? Segundo, escribe sobre los principios filosóficos que quiere tener presentes durante el día, un recordatorio de las ideas que considera más importantes en ese momento. Tercero, hace una breve reflexión sobre el día anterior: ¿en qué momentos actué de acuerdo con mis valores? ¿En qué momentos fallé? ¿Qué puedo aprender de esas experiencias? Esta práctica de escritura no es un ejercicio de flagelación ni de culpa. Es un ejercicio de honestidad y de crecimiento. El estoico que escribe sobre sus errores no lo hace para atormentarse, sino para aprender. Para entender los patrones de su comportamiento. Para ser, mañana, un poco más libre que hoy. La meditación filosófica es otra práctica matutina estoica que merece atención. No se trata necesariamente de la meditación en el sentido budista, aunque tiene puntos de contacto con ella. La meditación estoica es, en esencia, un periodo de reflexión silenciosa en el que la mente examina sus propios movimientos, observa sus propias reacciones, y se alinea conscientemente con los principios de la razón y la virtud. Durante estos minutos de silencio meditativo, el guerrero estoico practica el distanciamiento del yo, esa capacidad que Epicteto llamaba la distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Observa sus propios pensamientos sin identificarse completamente con ellos. Reconoce sus miedos, sus deseos, sus ansiedades, pero no los sigue ciegamente. Los ve como lo que son: impulsos que pueden ser examinados, cuestionados y, cuando es necesario, rechazados. Esta capacidad de observar los propios pensamientos es, quizás, el fundamento más sólido de toda la práctica estoica. Porque es imposible gobernar aquello que no se puede ver. Y la mente que nunca se detiene a examinarse a sí misma es una mente que vive a merced de sus propios automatismos, reactiva, predecible e incapaz de verdadera libertad. Capítulo 4. El arte de la acción, como el estoico enfrenta el trabajo. Con el cuerpo activado y la mente orientada, el guerrero estoico se adentra en el mundo del trabajo. Y aquí el estoicismo ofrece una perspectiva que transforma radicalmente la forma en que entendemos la labor diaria. Para el estoico, el trabajo no es un mal necesario ni una condena. Es, cuando se hace correctamente, una expresión de virtud. Es el campo de batalla donde los principios filosóficos se ponen a prueba en tiempo real. Es el lugar donde la paciencia, la integridad, la disciplina y la sabiduría dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en acciones concretas. Marco Aurelio tenía una de las agendas más exigentes que cualquier ser humano haya tenido jamás. Como emperador,
tomaba decisiones que afectaban la vida de millones de personas. Libraba guerras, administraba un imperio inmenso, resolvía disputas legales, manejaba intrigas políticas y navegaba por las complejidades infinitas del poder. Y sin embargo, en sus escritos privados, volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿estoy haciendo lo que debo hacer, de la manera en que debo hacerlo, por las razones correctas? El principio estoico que guía la acción es el amor fati, el amor por el destino, combinado con el concepto del katekon, que es el deber apropiado o la acción adecuada para cada circunstancia. El guerrero estoico no pregunta qué le gustaría hacer, sino qué le corresponde hacer. No busca el trabajo más fácil ni el más gratificante en términos inmediatos, sino el trabajo que expresa mejor los valores que profesa. Uno de los principios más prácticos del estoicismo para el mundo laboral es lo que los filósofos llaman la reserva. Cuando el guerrero estoico emprende una tarea, lo hace con total compromiso y máximo esfuerzo, pero con una reserva mental que le permite aceptar que el resultado no está completamente en sus manos. Haré esto con todo lo que tengo, siempre que nada lo impida, era la forma en que los estoicos encuadraban sus intenciones. Este enfoque libera al trabajador del peso aplastante de la necesidad de control sobre los resultados y le permite enfocarse completamente en lo que sí controla: su esfuerzo, su actitud y su integridad en el proceso. La concentración es otro valor central de la práctica estoica en el trabajo. Los estoicos valoraban profundamente la capacidad de dedicarse a una sola cosa a la vez, con toda la atención disponible. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de eliminar todo lo que no es necesario, de simplificar las tareas al máximo, de no dispersar la energía en múltiples direcciones simultáneamente. En un mundo moderno que celebra el multitasking como una virtud, esta perspectiva estoica es, en realidad, profundamente contracultural y profundamente liberadora. El guerrero estoico también practica la ecuanimidad ante los obstáculos laborales. Cuando los planes fallan, cuando los proyectos se retrasan, cuando los colegas decepcionan, cuando las circunstancias no cooperan, el estoico no entra en pánico ni se desespera. Recuerda el principio del obstáculo como camino, esa idea revolucionaria que Marco Aurelio expresó de forma magistral: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El obstáculo no es un enemigo. Es una oportunidad disfrazada. Es una invitación a desarrollar exactamente aquella cualidad que la circunstancia está poniendo a prueba. Esta perspectiva ante los obstáculos no es una forma de resignación pasiva. Todo lo contrario. Es una actitud que libera enormes cantidades de energía que normalmente se gastan en la resistencia emocional a lo que no puede cambiarse. Cuando uno deja de luchar contra la realidad de lo que es y comienza a trabajar con creatividad dentro de las limitaciones que existen, se descubre una capacidad de acción que antes estaba bloqueada por la frustración y el resentimiento. El trabajo estoico también se distingue por la ausencia de queja. Los estoicos reconocían que la queja es, en esencia, una forma de energía negativa que no produce ningún resultado útil. Quejarse de las circunstancias difíciles no las cambia. Quejarse de las personas difíciles no las mejora. Quejarse del trabajo ingrato no lo hace más grato. Lo único que logra la queja constante es deteriorar el estado mental del que se queja, contaminar el ambiente de quienes lo rodean y fortalecer la mentalidad de víctima que el estoicismo rechaza de raíz. El guerrero estoico habla cuando tiene algo útil que decir. Actúa cuando la acción puede cambiar algo. Y cuando ni las palabras ni las acciones pueden transformar una situación, practica el aceptar con gracia lo que no puede cambiarse, reservando su energía para lo que sí está en su poder. Capítulo 5. Las relaciones, el estoico en el mundo de los otros. Ningún ser humano vive en aislamiento. Y el estoicismo, lejos de ser una filosofía del ermitaño solitario, es profundamente social. Los grandes estoicos no se retiraban del mundo para filosofar en paz. Vivían en el centro mismo de la vida social, política y familiar de su tiempo, y en ese mundo complejo y a menudo difícil encontraban el material para su práctica filosófica más importante. El estoico comprende desde el principio algo fundamental: no puede controlar a los demás. No puede controlar sus palabras, sus decisiones, sus emociones ni sus valores.
solo puede controlar su propia respuesta ante todo eso. Y esa comprensión, lejos de producir indiferencia, produce una forma de relacionamiento que es, al mismo tiempo, más libre y más profunda que la mayoría de las conexiones humanas. El primer principio estoico en las relaciones es el de la benevolencia universal. Los estoicos creían en la idea de la simpatía universal, la noción de que todos los seres humanos están conectados por la razón, que todos somos, en algún sentido fundamental, ciudadanos del mismo mundo. Marco Aurelio volvía a este principio una y otra vez en sus meditaciones, especialmente en los momentos en que enfrentaba personas que le causaban dificultades. Comienza la mañana diciéndote a ti mismo: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, desleales, envidiosas y antisociales. Pero yo he visto que el hermoso es de la misma naturaleza que todos ellos. Así que no pueden hacerme daño. Esta actitud no es ingenuidad. Es clarividencia. El guerrero estoico no se sorprende cuando las personas actúan de manera egoísta, mezquina o cruel. Sabe que estas son manifestaciones de ignorancia y de sufrimiento, no de maldad pura. Y esa comprensión le permite responder con paciencia y con compasión donde otros responderían con ira o con resentimiento. El segundo principio estoico en las relaciones es la honestidad radical. Los estoicos valoraban la verdad por encima de la aprobación social. Preferían decir una verdad incómoda antes que una mentira agradable. Preferían ser malentendidos antes que ser falsos. Esta honestidad no significa brutalidad. El estoico elige sus palabras con cuidado, habla en el momento adecuado y con el tono adecuado. Pero no compromete la verdad por miedo al rechazo o al conflicto. Séneca escribía extensamente sobre la importancia de elegir bien las amistades. No en sentido snob o elitista, sino en el sentido más profundamente práctico. Las personas con quienes uno pasa el tiempo tienen una influencia enorme sobre sus pensamientos, sus hábitos y sus valores. Dime con quién vas y te diré quién eres no es solo un dicho popular. Es un principio filosófico de primera importancia. El guerrero estoico elige rodearse de personas que lo inspiran, que lo desafían, que lo llaman a ser mejor. Y evita con igual deliberación a las personas cuya influencia es corrosiva para su crecimiento. El tercer principio estoico en las relaciones es el servicio. Los estoicos creían que el propósito del ser humano no es su propio placer o comodidad, sino la contribución al bien común. Marco Aurelio se recordaba constantemente que su función como emperador no era acumular poder ni disfrutar de privilegios, sino servir al pueblo que gobernaba. Epicteto enseñaba que cada persona tiene un papel que desempeñar en el gran teatro de la vida y que desempeñar ese papel con excelencia y entrega es la mayor expresión de virtud. El guerrero estoico moderno lleva este principio a sus relaciones cotidianas. Se pregunta constantemente: ¿cómo puedo ser útil aquí? ¿Qué puedo aportar a esta persona, a esta situación, a esta comunidad? Esta pregunta transforma radicalmente la calidad de las relaciones. Cuando uno deja de enfocarse en lo que puede obtener de los demás y comienza a enfocarse en lo que puede dar, las relaciones se vuelven más ricas, más auténticas y más satisfactorias para todas las partes. Las relaciones difíciles también reciben atención especial en la práctica estoica. El guerrero estoico no evita los conflictos necesarios, pero tampoco los busca innecesariamente. Cuando el conflicto es inevitable, lo enfrenta con calma, con claridad y con apertura genuina a la perspectiva del otro. Y cuando alguien lo agravia, practica lo que Marco Aurelio llamaba la inversión del resentimiento. En lugar de guardar rencor, busca comprender las razones del comportamiento ajeno. No para justificarlo, sino para desactivar el veneno del odio en su propio corazón. Capítulo 6. El mediodía, la práctica de la atención plena estoica. El mediodía es un momento peculiar en la rutina del guerrero estoico. Es el punto en que el día está en su apogeo, cuando las demandas externas son más intensas, cuando la energía puede comenzar a declinar y cuando la mente, si no está entrenada, tiende a dispersarse. Los estoicos practicaban lo que podría llamarse pausas filosóficas, momentos breves durante el día en que la mente se detenía a examinarse a sí misma, a verificar si estaba actuando de acuerdo con sus principios, a recuperar la calma si había sido perturbada.
Estas pausas no eran largas ni rituales. Eran simplemente momentos de conciencia, instantes en que el guerrero estoico se preguntaba a sí mismo, ¿cómo estoy en este momento? ¿Estoy actuando desde mis valores o desde mis reacciones? Esta práctica de automonitoreo es lo que los filósofos griegos llamaban prosoche, que se traduce aproximadamente como atención a uno mismo o vigilancia interior. Es la capacidad de observar los propios estados mentales en tiempo real, de notar cuando las emociones están perturbando el juicio, cuando los impulsos están amenazando con tomar el control, cuando la mente se está alejando del presente hacia la ansiedad del futuro o el remordimiento del pasado. La prosoche no es introversión patológica ni narcisismo filosófico. Es una habilidad práctica de primer orden que permite al guerrero estoico intervenir en sus propios procesos mentales antes de que los patrones reactivos se conviertan en palabras o acciones de las que más tarde se arrepentirá. Es la diferencia entre responder y reaccionar. Entre elegir y ser arrastrado. El mediodía también es el momento en que el guerrero estoico practica la gratitud activa. No la gratitud sentimental que se derrama en exclamaciones emotivas, sino la gratitud intelectual y práctica que consiste en reconocer conscientemente los recursos, las capacidades y las circunstancias favorables que hacen posible la vida que uno lleva. Esta forma de gratitud tiene un efecto directo y medible sobre el estado mental, activa la perspectiva adecuada, contrarresta el efecto de la habituación hedónica, ese proceso por el cual uno se acostumbra a sus bendiciones hasta no verlas, y recuerda al guerrero estoico que la vida, incluso en sus versiones más modestas, contiene una abundancia de bien que merece ser reconocida. Séneca escribía sobre la importancia de tomarse un momento, en medio del día agitado, para recordar quién uno es por encima de los roles que desempeña. Por encima del trabajador, del padre, del ciudadano, hay un ser racional y libre, capaz de elegir cómo responder a cualquier circunstancia. Esta memoria de la propia libertad interior es, para el estoico, la fuente de una paz que ninguna circunstancia externa puede destruir completamente. La alimentación del mediodía merece también una mención. El guerrero estoico come con conciencia. No come mientras trabaja, mientras mira el teléfono o mientras se distrae con cualquier otra cosa. Come con presencia. Disfruta de los sabores con genuina atención, sin excederse, sin privarse innecesariamente. Esta forma de comer no es solo saludable en términos físicos. Es una práctica de mindfulness que refuerza el hábito general de vivir con atención plena. Capítulo 7. La tarde, persistencia, adaptación y el arte de no rendirse. La tarde presenta al guerrero estoico sus propios desafíos característicos. La energía física puede estar disminuyendo. Los problemas del día pueden haberse acumulado. Los planes pueden no haber salido como se esperaba. Y en ese contexto, la tentación más grande es rendirse, ya sea rendirse al desaliento, a la pereza, al cinismo o a la distracción. El principio estoico de la persistencia no es una invitación a la terquedad ciega. No significa insistir en una estrategia que claramente no funciona ni negarse a cambiar de rumbo ante nueva información. La persistencia estoica es algo más sutil y más poderoso, es la capacidad de mantener la intención incluso cuando las condiciones son adversas. Es la negativa a dejar que las dificultades cambien los valores. Es el compromiso de continuar actuando con integridad incluso cuando nadie lo nota y nadie lo celebra. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a distinguir entre el esfuerzo y el resultado. El esfuerzo está en nuestro poder. El resultado, no un atleta puede entrenar con perfección absoluta y perder la competencia por una lesión en el último momento. Un escritor puede crear la obra más honesta y cuidadosa de su vida y no encontrar lectores. Un guerrero puede hacer exactamente lo correcto en la batalla y ser derrotado por fuerzas superiores. Ninguno de estos resultados reduce el valor del esfuerzo ni disminuye la virtud de quien lo realizó con plena intención. Esta perspectiva tiene un efecto liberador extraordinario sobre la vida práctica. Cuando uno comprende que el valor de sus acciones no depende de los resultados sino de la integridad con que las realiza, se libera de la montaña rusa emocional que produce el enfoque en los resultados. Ya no hay altibajos salvajes entre el eufórico cuando gana y el devastado cuando pierde.
Hay una calma sostenida que viene de saber que uno está haciendo lo mejor que puede, con los recursos que tiene, en las circunstancias que existen. La tarde del guerrero estoico también incluye una práctica que podríamos llamar adaptación creativa. Cuando los planes no funcionan como se esperaba, el estoico no insiste ciegamente ni se colapsa en la frustración. Examina la situación con ojos frescos, busca la oportunidad escondida en el obstáculo y adapta sus acciones a la nueva realidad. Esta flexibilidad táctica combinada con la firmeza estratégica es una de las marcas distintivas del carácter estoico maduro. Marco Aurelio pasó gran parte de su reinado librando guerras que no eligió, enfrentando crisis que no buscó y gestionando situaciones que ningún manual podía haberle preparado. Y en cada página de sus meditaciones se ve la misma actitud, no resistencia a lo que es, sino trabajo creativo con lo que es. No lamentación por lo que podría haber sido, sino concentración total en lo que puede hacerse ahora. La tarde también es el momento en que el guerrero estoico debe ser especialmente vigilante ante las tentaciones del escapismo. La mente cansada busca la distracción fácil, las redes sociales, los entretenimientos vacíos, las conversaciones sin sustancia que consumen el tiempo sin aportar nada. El estoico no es enemigo del descanso ni del placer, pero distingue cuidadosamente entre el descanso genuino, que restaura la energía y la claridad, y el escape, que simplemente aplaza los problemas sin resolverlos y deja a la persona más vacía que antes. El descanso estoico es activo y consciente. Puede ser una caminata en la naturaleza, una conversación profunda con un amigo, la lectura de un libro que nutre la mente, o simplemente un periodo de silencio en que la mente se permite descansar sin estímulos externos. Lo que el estoico evita es el consumo pasivo y sin dirección que caracteriza gran parte del tiempo libre moderno. Capítulo 8. El ocio filosófico, el tiempo libre como práctica. Los estoicos tenían una visión del tiempo libre que contradice radicalmente la mentalidad moderna. Para ellos, el ocio no era el opuesto del trabajo ni la ausencia de obligaciones. Era, en su forma más elevada, el espacio más valioso de todos, el tiempo en que el ser humano podía dedicarse a las actividades que más contribuían a su crecimiento interior, la filosofía, la amistad genuina, la contemplación de la naturaleza y el arte. Séneca tiene un ensayo famoso sobre este tema que lleva por título Sobre la brevedad de la vida, y en él hace una distinción que cambia todo. Hay personas, dice Séneca, que están ocupadas pero no activas, que llenan cada momento con actividad frenética pero sin dirección, sin propósito, sin crecimiento real. Y hay personas que parecen tranquilas, que tienen tiempo libre, pero que ese tiempo libre está completamente orientado hacia su desarrollo como seres humanos. Estas últimas, dice Séneca, son las que verdaderamente viven. Las primeras apenas existen. El guerrero estoico cuida su tiempo libre con la misma atención con que cuida su tiempo de trabajo. No lo entrega a cualquier demanda ni lo desperdicia en actividades que no nutren. Lo usa deliberadamente para las cosas que considera más importantes para su crecimiento. La amistad filosófica es una de esas actividades esenciales. Los estoicos valoraban enormemente las conversaciones profundas con personas que comparten el compromiso con el crecimiento personal. No el chismorreo ni el entretenimiento superficial, sino el diálogo genuino en que dos personas se desafían mutuamente a pensar con más claridad, a vivir con más coherencia, a ser más honestamente quienes quieren ser. Estas conversaciones son, para el estoico, una de las fuentes más ricas de crecimiento filosófico. La contemplación de la naturaleza también ocupa un lugar importante en el tiempo libre estoico. Marcos Aurelio escribía maravillosamente sobre los fenómenos naturales, sobre la belleza del mundo físico, sobre la forma en que la naturaleza muestra a quien la observa con atención los mismos principios que gobiernan la vida interior. Los estoicos creían que el universo es fundamentalmente racional, que está gobernado por el logos, que es la razón universal que impregna toda la realidad, y que observar la naturaleza con atención es, en cierto sentido, observar la razón divina en acción. Esta perspectiva transforma la experiencia de estar en la naturaleza. No es simplemente recreación ni escape del ruido urbano.
Es una práctica filosófica que recuerda al guerrero estoico su lugar en el gran orden de las cosas, que reduce el tamaño de sus preocupaciones personales hasta sus dimensiones reales, y que produce una forma de paz que es muy difícil de encontrar en el ambiente artificial de la vida moderna. El arte, en todas sus formas, también tiene un lugar en el ocio estoico. La música, la poesía, la pintura, la arquitectura, cualquier expresión de la capacidad humana de crear belleza y significado era valorada por los estoicos no como entretenimiento sino como educación del carácter. El arte que vale la pena, decían, es el que revela verdades sobre la condición humana. El que amplía la comprensión. El que produce no placer superficial sino gozo profundo. Capítulo 9. La noche, el examen de conciencia y el cierre del día. La noche es el momento más importante de la rutina del guerrero estoico. Es el momento en que el día se cierra, en que las acciones quedan atrás y en que la mente puede mirar hacia atrás con honestidad para evaluar cómo fue vivido ese día irrecuperable. Los estoicos practicaban lo que Séneca describe con precisión en uno de sus textos. Al final del día, antes de dormir, el guerrero estoico se sometía a un examen de conciencia sistemático. Se hacía 3 preguntas fundamentales. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? Este examen no es una sesión de autoflagelación. Los estoicos no se castigaban a sí mismos por sus errores. Lo hacían algo mucho más útil, los estudiaban. Cuando uno examina sus errores sin defensividad ni vergüenza paralizante, puede extraer de ellos información valiosa sobre sus patrones de pensamiento, sus puntos débiles, las situaciones que lo desestabilizan, los momentos en que sus valores ceden ante sus impulsos. Pitágoras fue el primero en sistematizar esta práctica de examen vespertino, y los estoicos la adoptaron y la desarrollaron. Séneca describe el hábito de Sexto, un filósofo que admiraba, antes de dormir, pasaba revista a todo su día. ¿Qué mal has curado hoy? ¿A qué vicio te has resistido? ¿En qué has mejorado? No con ánimo de juicio severo, sino con el espíritu honesto del médico que examina a su paciente y hace un diagnóstico sin dramaturgia. El examen nocturno del guerrero estoico también incluye un momento de gratitud. Antes de cerrar el día, identifica 3 cosas por las que está genuinamente agradecido. No forzada ni artificialmente, sino con la honestidad suficiente para reconocer que incluso en los días más difíciles hay algo bueno que ha ocurrido, alguna persona que ha sido amable, algún momento que ha valido la pena, alguna capacidad propia que se ha manifestado de manera que merece reconocimiento. Esta práctica de gratitud nocturna no es ingenuidad ni negación de las dificultades. Es una corrección activa del sesgo negativo que el cerebro humano tiene por defecto. Nuestras mentes están diseñadas evolutivamente para registrar y recordar las experiencias negativas con mucha más intensidad que las positivas. Y esta asimetría, que fue útil para la supervivencia en el pasado, se convierte en una fuente de sufrimiento innecesario en la vida moderna. La gratitud deliberada reequilibra esa balanza. El guerrero estoico también usa la noche para una práctica que podría llamarse la contemplación de la muerte. Esto suena sombrío, pero es exactamente lo contrario. El memento mori, que en latín significa recuerda que morirás, era una práctica estoica central destinada no a producir angustia sino a generar urgencia positiva y gratitud profunda. Cuando uno contempla honestamente que este día podría haber sido el último, que la vida es finita y que cada momento es genuinamente irrepetible, algo se transforma en la forma en que se vive el día siguiente. Las quejas se reducen. Las prioridades se clarifican. Las pequeñas molestias pierden su poder de irritar. Y las cosas verdaderamente importantes, las relaciones, el crecimiento, el amor, la contribución, el trabajo bien hecho, ganan el protagonismo que siempre merecieron. Marco Aurelio practicaba esta meditación sobre la mortalidad con regularidad. Se recordaba que emperadores poderosos, filósofos brillantes y guerreros invencibles habían vivido antes que él y habían desaparecido sin dejar más rastro que el que él mismo dejaría algún día. Y lejos de desmoralizarlo, esta perspectiva lo liberaba.
Le daba permiso para ser completamente honesto, para actuar según sus valores sin preocuparse por la aprobación de los demás, para tratar cada día como una oportunidad completa en sí misma. Capítulo 10. El sueño, el último acto de conciencia del día. El sueño del guerrero estoico es el colofón natural de un día vivido con intención. Y los estoicos lo trataban con el respeto que merece, no como una rendición necesaria sino como una práctica de sabiduría. Los filósofos de la antigüedad comprendían, sin el beneficio de la neurociencia moderna, que el descanso adecuado era esencial para el funcionamiento de la mente. Séneca escribía sobre la importancia del sueño regular y suficiente. Marco Aurelio, a pesar de sus obligaciones imperiales, protegía su descanso. Y Epicteto enseñaba que cuidar el cuerpo, incluyendo el sueño, es parte del deber del ser humano hacia sí mismo y hacia los demás. Pero el sueño del guerrero estoico comienza mucho antes de apagar la luz. Comienza en el proceso de preparación mental que transforma el estado de alerta activo del día en la quietud necesaria para el descanso. El estoico no llega a la cama con la mente todavía llena de los problemas no resueltos del día, de las conversaciones pendientes, de los miedos sobre el mañana. Ha hecho el trabajo de vaciado durante el examen de conciencia. Ha procesado las emociones del día a través de la escritura y la reflexión. Ha encontrado cierto grado de paz con lo que fue, con lo que no fue y con lo que mañana será. La última lectura del día es otra práctica nocturna del guerrero estoico. Una lectura breve, serena, que nutre sin estimular demasiado. No las noticias ni los dramas de las redes sociales, sino algo que invite a la mente a un estado de calma receptiva. Unas pocas líneas de filosofía, una poesía de calidad, un pasaje de historia que pone la propia vida en perspectiva. Y finalmente, en el umbral entre la vigilia y el sueño, el guerrero estoico hace una última práctica, la de soltar. Suelta el día que fue. Suelta los errores que cometió y que ya examinó. Suelta las victorias que logró y que ya celebró internamente. Suelta los planes para mañana que todavía no pueden materializarse. Suelta, por unas horas, la identidad y las responsabilidades que mañana volverá a recoger. Esta capacidad de soltar, de dejar ir temporalmente el peso de ser uno mismo, no es una habilidad menor. Es, de hecho, una de las más difíciles de desarrollar y una de las más beneficiosas. La mente que puede soltar genuinamente cuando llega el momento adecuado se despierta al día siguiente más fresca, más capaz y más libre. El sueño del guerrero estoico no es escape. Es renovación. Capítulo 11. Los 7 principios que unifican la rutina estoica. A lo largo de este recorrido por el día del guerrero estoico, hemos visto docenas de prácticas concretas. Pero debajo de todas ellas hay un conjunto de principios filosóficos que les dan unidad y sentido. Sin entender estos principios, las prácticas se convierten en rituales vacíos. Con ellos, cada hábito se convierte en un acto de filosofía vivida. El primer principio es la distinción fundamental. El estoicismo se basa en una sola idea nuclear que lo atraviesa todo. Hay cosas que están en nuestro poder y cosas que no lo están. Lo que está en nuestro poder incluye nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras elecciones y nuestra actitud. Lo que no está en nuestro poder incluye el cuerpo, la reputación, la riqueza, las circunstancias externas y las acciones de los demás. Toda la práctica estoica es, en esencia, el arte de concentrar la energía exclusivamente en lo que está en nuestro poder y de soltar todo lo demás con ecuanimidad. Esta distinción, simple en apariencia, requiere años de práctica para integrarse verdaderamente en la vida cotidiana. Pero cuando lo hace, produce una transformación que no tiene precio. El segundo principio es la virtud como único bien verdadero. Los estoicos creían que la virtud, entendida como la excelencia del carácter y la actuación según la razón, es el único bien que no puede ser arrebatado por las circunstancias externas. La salud puede perderse. La riqueza puede desaparecer. La fama puede esfumarse. Pero el carácter virtuoso, si ha sido genuinamente cultivado, permanece incluso en la adversidad más extrema.
Esta es la razón por la que el guerrero estoico orienta toda su vida no hacia la acumulación de bienes externos, sino hacia el desarrollo de su carácter interior. El tercer principio es el vivir de acuerdo con la naturaleza. Cuando los estoicos decían esto, no se referían a vivir en el bosque ni a rechazar la civilización. Se referían a vivir de acuerdo con la naturaleza racional del ser humano, que es el logos, la capacidad de razonar. Vivir de acuerdo con la naturaleza significa usar la razón como guía suprema de la acción. Significa actuar de acuerdo con los principios que la razón revela como correctos, incluso cuando las emociones, los impulsos o la presión social empujan en otra dirección. El cuarto principio es el amor al destino, el amor fati. Esta idea, que Nietzsche también adoptó siglos después, es una de las más radicales y más liberadoras de toda la filosofía. Consiste en no solo aceptar lo que sucede, sino en amarlo. No en el sentido de que todo lo que ocurre es bueno o justo, sino en el sentido de que lo que ocurre es la realidad y la resistencia a la realidad es siempre más costosa que su aceptación activa. El guerrero estoico no dice que así sea con derrota. Dice que así sea con la voluntad de un amante que abraza al mundo tal como es. El quinto principio es el momento presente como único hogar real. Los estoicos eran maestros de la presencia. Epicteto enseñaba que el sufrimiento humano tiene dos fuentes principales, la memoria de lo que ya fue y el miedo a lo que todavía no es. El único lugar donde la vida ocurre realmente es el presente. Y el único lugar donde la acción virtuosa es posible es también el presente. El guerrero estoico trabaja activamente para devolver su mente al aquí y a la ahora cada vez que la siente escapar hacia el pasado o el futuro. El sexto principio es la práctica continua sobre la perfección teórica. El estoicismo no es una filosofía de la idea perfecta. Es una filosofía de la práctica imperfecta pero continua. Los propios grandes estoicos se reconocían como obras en progreso, como estudiantes perpetuos que nunca llegarían a la perfección del sabio ideal pero que encontraban sentido y valor en el esfuerzo cotidiano por acercarse a ese ideal. Esta perspectiva elimina el perfeccionismo paralizante y reemplaza la presión de ser perfecto con la invitación a mejorar un poco cada día. El séptimo principio es el cosmopolitismo, el amor por la humanidad en su conjunto. Los estoicos rechazaban el tribalismo estrecho y creían que la razón nos une a todos los seres humanos en una familia común. El guerrero estoico no vive solo para sí mismo ni solo para su grupo familiar o nacional. Vive con la conciencia de que pertenece a algo más grande, que sus acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de su círculo inmediato, y que la grandeza verdadera consiste no en la dominación sino en la contribución al bien de todos. Capítulo 12. Construyendo tu propia rutina estoica, los pasos concretos. Todo lo que hemos explorado hasta aquí tiene valor real solo en la medida en que se traduce en acción concreta. El guerrero estoico no es un admirador de la filosofía. Es un practicante. Y la práctica comienza con decisiones pequeñas, tomadas con seriedad y mantenidas con consistencia a lo largo del tiempo. El primer paso para construir una rutina estoica genuina es comenzar con lo más pequeño posible. No intentes transformar tu vida de la noche a la mañana. Los estoicos entendían perfectamente que el cambio de carácter es un proceso gradual que requiere tiempo, repetición y paciencia. Elige una sola práctica, la que te resulte más accesible o más necesaria en este momento de tu vida, y comprométete con ella durante 30 días antes de añadir cualquier otra cosa. Si comienzas con la práctica de levantarte a la hora que decides, hazlo con seriedad. Pon la alarma. Levántate cuando suena. No negocies. Así de simple. Así de difícil. Después de un mes de esa práctica, habrás construido un músculo mental que antes no tenías, y desde ese lugar podrás añadir la siguiente. El segundo paso es crear las condiciones ambientales que faciliten la práctica estoica. Los filósofos de la antigüedad no tenían que luchar contra los algoritmos de las redes sociales diseñados para mantenerlos atrapados. Nosotros sí. Y por eso necesitamos ser deliberados en la arquitectura de nuestro entorno. Pon el teléfono fuera de la habitación durante la noche. Mantén un diario físico en tu mesa de noche. Ten a mano un libro de filosofía.
Elimina de tu campo visual las fuentes de distracción más seductoras. No luches contra la tentación todo el tiempo. Reduce las tentaciones. El tercer paso es encontrar tu tribu filosófica. Los grandes estoicos tenían comunidades de práctica. Tenían estudiantes, mentores, amigos con quienes practicaban la filosofía de manera activa. En el mundo moderno, esto puede tomar muchas formas. Puede ser un grupo de lectura filosófica, una comunidad en línea de personas que practican el estoicismo, un amigo con quien te comprometas mutuamente a determinadas prácticas. La filosofía vivida es más sólida cuando se practica en compañía. El cuarto paso es aceptar los retrocesos como parte del proceso. Habrá días en que no te levantes a tiempo. Habrá días en que reacciones impulsivamente en lugar de responder con calma. Habrá días en que el examen nocturno revele una lista de fracasos más larga que cualquier lista de éxitos. Esos días no son el fin de tu práctica estoica. Son el material del que está hecha. Cada retroceso honestamente reconocido es una oportunidad de aprendizaje que ningún libro puede igualar. Marco Aurelio, el hombre que escribió algunas de las reflexiones más sabias de la historia humana, se recordaba a sí mismo en sus propias páginas que había fallado en sus propósitos muchas veces. Que se había ido a dormir la noche anterior con los mismos propósitos que había abandonado esa mañana. Y sin embargo, volvía al día siguiente con la misma intención renovada. Porque el valor del guerrero estoico no se mide en sus victorias sino en su persistencia. El quinto paso es hacer de la filosofía algo personal y vivo, no un ejercicio académico. El estoicismo no fue creado para las aulas de filosofía. Fue creado para los mercados, para los campos de batalla, para las familias, para las enfermedades, para los fracasos, para las traiciones, para todos los momentos concretos y difíciles en que los seres humanos reales necesitan claridad y fortaleza. Cada vez que enfrentes una situación difícil, pregúntate, ¿qué haría el guerrero estoico aquí? ¿Qué está en mi poder? ¿Cuál sería la respuesta virtuosa? Y luego actúa de acuerdo con esa respuesta, aunque sea imperfectamente. Conclusión. Hemos recorrido un día completo junto al guerrero estoico. Desde el primer aliento consciente de la mañana hasta el último suelto en el sueño. Hemos explorado sus hábitos, sus principios, sus prácticas y su filosofía de vida. Y si hay una sola idea que quisiera que llevaras contigo después de escuchar todo esto, sería esta: la vida buena no es un accidente. No es el resultado de las circunstancias correctas ni de la suerte favorable ni del talento excepcional. Es el resultado de decisiones pequeñas, repetidas con consistencia, durante mucho tiempo. Marco Aurelio no nació siendo un filósofo estoico. Llegó a serlo a través de años de práctica deliberada, de lecturas acumuladas, de exámenes de conciencia sostenidos, de errores cometidos y aprendidos, de victorias interiores ganadas una a una en la batalla silenciosa que nadie ve pero que determina todo lo demás. Epicteto no nació libre. Conquistó su libertad interior en las condiciones más adversas que un ser humano puede enfrentar, no porque tuviera poderes especiales, sino porque comprendió antes que nadie dónde reside verdaderamente la libertad y dedicó cada día de su vida a cultivarla. Séneca no encontró la sabiduría en un destello de iluminación. La construyó carta por carta, reflexión por reflexión, a lo largo de décadas de trabajo intelectual y vital. Y nosotros, que tenemos acceso a sus palabras 2000 años después, somos los herederos de ese trabajo. Tenemos en nuestras manos el mapa que ellos dibujaron con su propia vida. El estoicismo no te promete que la vida será fácil. No te promete que el dolor desaparecerá ni que los problemas se resolverán solos ni que las personas difíciles se transformarán mágicamente en ángeles. Lo que te promete es algo mucho más valioso. Te promete que tú serás capaz de enfrentar todo eso. Que tendrás los recursos interiores para navegar cualquier tormenta sin naufragar. Que podrás mantener tu integridad bajo presión, tu claridad en la confusión y tu paz en medio del caos. Esa promesa no es una fantasía. Es el resultado documentado de una de las tradiciones filosóficas más rigurosas y más probadas en la historia de la humanidad.
Es el testimonio viviente de hombres y mujeres que vivieron en circunstancias infinitamente más difíciles que las nuestras y que encontraron en esta filosofía no solo consuelo sino fortaleza real. El guerrero estoico que hemos conocido hoy no vive en el pasado. Vive en cada persona que decide, en este momento, hacer una sola cosa de manera diferente. En cada persona que decide levantarse cuando lo decidió. Que escribe aunque sea una línea en su diario. Que se detiene un segundo antes de reaccionar impulsivamente. Que recuerda, en medio de la tormenta, que tiene la capacidad de elegir su respuesta. Ese guerrero puede ser tú. Ese guerrero, en alguna medida, ya lo eres. Porque el simple hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, buscando una forma mejor de vivir, ya es un acto de filosofía. Ya es el primer paso de una práctica que puede durar toda la vida. El día de hoy es una oportunidad. El de mañana también. Y el que sigue. Cada amanecer es un nuevo comienzo, una nueva posibilidad de ser un poco más libre, un poco más sabio, un poco más quien quieres ser. No desperdicies esa oportunidad. Vive como un guerrero estoico. Vive con intención. Vive con virtud. Vive de verdad. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y acompáñame en este camino de disciplina, claridad y fortaleza interior. Aquí no buscamos motivación momentánea, sino carácter duradero. Activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos y recuerda algo importante antes de irte: el dominio de tu mente se construye día a día y cada paso consciente cuenta. Nos vemos en el próximo video.